Ahora reportajes. Les aseguro que esto los va a sorprender, pero hay que poner mucha atención porque es algo tremendamente relevante. A partir del próximo 1 de abril, todas las empresas con más de 200 trabajadores deberán contratar a un 1% de personas con discapacidad. Es lo que dispone la nueva ley de inclusión laboral que antes de partir sí ya enfrenta sus primeros problemas. ¿Qué es lo que sucede? Algunos organismos públicos no están obligados a incluir y pocas empresas se han capacitado para estas nuevas contrataciones. Veamos la nota de Francisca López y Evelyn Gómez en el siguiente reportaje. Mi último trabajo fueron 2 semanas. Me aceptaron de buena forma, pero sí, cuando llevaba 2 días ya no me dirigían la palabra. No nos vemos hace más de un mes. Sí. ¿Cómo te ha ido en tu búsqueda de trabajo? Administrador, cajero multifunción, asistente de administración y finanzas y asistente de recursos humanos. Es la experiencia laboral de Daniel. Él en estos momentos está en una entrevista de trabajo con la esperanza de conseguir el puesto que tanto le ha costado tener. Su discapacidad es la principal dificultad. El 1 de abril entra en vigencia la ley de inclusión laboral en nuestro país. Y nos preguntamos qué tan preparadas están las empresas para incluir. Alrededor de 80% o incluso puede ser un poco más de empresas a nivel nacional no tienen conocimiento acerca de la inclusión. Al día de hoy no se sabe mucho con respecto a lo práctico cómo hacer inclusión dentro de las empresas. La ley tampoco lo especifica, solo establece que a partir del próximo 1 de abril las empresas con más de 200 trabajadores deben contratar o mantener contratados al menos un 1% de personas con discapacidad. Para las empresas entre 100 y 199 trabajadores, la normativa rige a partir del 1 de enero de 2019. Hemos visto muchos casos de empresas que se ven tentadas de cumplir con este 1% y hacen un llamado abierto a personas con discapacidad, pero ahí nos fijamos siempre en la utilización de la discapacidad en este caso y cómo eso me sirve a cumplir una cuota. Con lo que nos podríamos encontrar es con empresas que quisieran solo cumplir con el 1% en vez de hacer todas las acciones y seguir los pasos de capacitación, análisis de puestos de trabajo, para luego hacer la inclusión laboral. ¿La ley lo exige? ¿Exige esos pasos? No lo exige. Efectivamente, tenemos una ley que yo la considero muy positiva. Los reglamentos recién salieron en febrero. Nosotros tenemos la impresión de que van a requerir modificaciones, precisamente por los aspectos que usted menciona. Aquí hay que guiar este proceso. En la empresa no había compañerismo. Cada vez que les pedía yo algo, alguna acotación, me miraban como diciendo, otra vez está insistiendo. Daniel vivió las consecuencias de una inclusión malentendida. Es ingeniero en administración de empresas y la única diferencia con el resto de sus compañeros era su dificultad de movimiento, porque un accidente a los 12 años le afectó la motricidad de su lado derecho. Él, al postular al puesto, mencionó como parte de sus características su lentitud, esto para recibir apoyo y no para finalmente ser discriminado. ¿Cómo compatibilizamos el negocio con el perfil de un candidato que necesita ser más lento en su pega, que una de sus características es esa? Simplemente haciendo un análisis de puesto de trabajo, identificando el potencial físico, motor, ritmo, para poder hacer el match entre ese perfil del candidato con el puesto de trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es el análisis de puesto de trabajo. Nexo Inclusivo es una institución que hace 7 años asesora a empresas en sus procesos de inclusión y como parte de su acompañamiento, el análisis de puestos de trabajo busca que los programas de reclutamiento sean universales, accesibles para personas con y sin discapacidad, sin llamados especiales.
O, por ejemplo, agregar un nuevo sistema en el computador de más contraste para gente que tiene bajo visión. De hecho, la altura de la silla también. Por ejemplo, quizás no sea lo más adecuado en este momento para una persona que requiera el uso de una silla de ruedas. Y todo eso se lo decimos a la empresa y en la medida que ellos pueden van avanzando hacia la accesibilidad universal. Hoy día que existan estas instituciones que también nos vayan asesorando y nos vayan incorporando hasta nuevas ideas para decirnos dónde pueden ser un aporte más en nuestra empresa, la verdad es que lo encuentro súper bueno. Más de 2.600.000 personas en Chile tienen algún tipo de discapacidad, el 20% de la población mayor de 18 años y de ellos el 57% no tiene trabajo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Bien, pasemos por acá. ¿A cuántos trabajos has postulado y no has quedado? Si le cuento, un montón. Más de 60 empresas no es poco. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. El cargo al que postula Max es ayudante de biblioteca, un puesto que lo entusiasma tanto como asistir por primera vez a una entrevista de trabajo. También seguiremos su proceso. La normativa indica que las empresas que no cumplan con el 1% de personas con discapacidad pueden aludir a la falta de interesados en las ofertas de trabajo formuladas o indicar que la naturaleza de las funciones que realiza son incompatibles con la inclusión. Ponemos en cuestionamiento esa medida porque en realidad no hemos encontrado hasta el momento ningún trabajo, ninguno, en el que ninguna persona con discapacidad pueda ejercer. ¿Hay ciertas funciones que ninguna persona con discapacidad pueda desarrollar en ese caso? Mire, yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que avanzar con el mundo de la empresa, porque no solamente las empresas, sino que nuestra sociedad está tan lejos del mundo de la discapacidad que no nos damos cuenta que tiene mucho más capacidades de lo que uno cree. Con esta idea cuesta entender por qué el reglamento para el sector público indica que la normativa no será aplicable al Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Banco Central, entre otras instituciones del Estado, las que podrán definir sus propias normas de acuerdo a lo que establece la ley. Este es un cambio que tiene que ver con el país, no tiene que ver con el tipo de instituciones, o si son estatales, o si son importantes o no importantes. Los reglamentos de esta ley que fueron realizados, digamos, con anticipación a este gobierno, en nuestra opinión requieren modificación. En el caso de las empresas privadas que se excusen de cumplir con el 1%, a cambio deben subcontratar empresas que trabajen con personas con discapacidad y dicho contrato debe ser de 24 sueldos mínimos por cada trabajador no incluido. Otra alternativa es donar ese mismo monto a una fundación o corporación. ¿Qué te toca hacer ahora? ¿Tenemos que armar la mesa? Bueno, ahora tengo que armar la mesa y poner los cubiertos. Hace 6 años comenzó el programa de inclusión en el Par Liguria, casi el mismo tiempo en que Francisca y Karina se han desarrollado laboralmente en este lugar. Siempre tenía que hacer trabajos que me conseguía otra persona por medio de pituto. ¿Y cómo ha sido en este trabajo? Aquí, cuando llegué, me aceptaron así con los brazos abiertos. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Ponerle la botella del agua a los clientes, después ponerle la carta. Ya, ¿y cómo se llama ese puesto de trabajo? ¿Eres como asistente? Ayudante de garzón. ¿Y qué te gustaría lograr en este trabajo? Ser garzona. Ella quiere ser garzona, pero si usted me pregunta a mí ahora, ella es una garzona más. O sea, yo fácilmente puedo dejarla en una mesa y va a tener ella en su mente, porque tampoco anota. Te va y te dice, y a uno lo va apurando, y eso me sorprende. Y yo le digo, bien, Karina, bien, excelente, te pasaste. El ideal es que las empresas, luego de todo este tiempo de acompañamiento y apoyo, logren desarrollar sus propias estrategias internas desde el área de recursos humanos para poder abordar las diferentes situaciones en igualdad de condiciones. ¿Cómo relacionarse con el trabajador incluido?
Algunas recomendaciones son: debe ser integrado y tratado en igualdad de condiciones y corregir en positivo. Es la capacitación que de manera regular reciben los trabajadores de la tienda Forever 21. En esta empresa hace 3 años realizan inclusión laboral de personas con discapacidad. Todo el personal conoce los diagnósticos de sus compañeros en situación de discapacidad y con eso pueden apoyarlos de mejor manera y asegurar así su correcta inclusión. Volvemos con Daniel y a la realidad que predomina en nuestro país a la hora de buscar trabajo y tener algún tipo de discapacidad. No nos vemos hace más de un mes. Sí, hace un mes, sí, 10 días más o menos. Más o menos. ¿Cómo te ha ido en tu búsqueda de trabajo? He tenido entrevistas, pero no nada concreto hasta el instante. Además de recibir la ayuda de la Oficina de Intermediación Laboral Nexo Inclusivo, Daniel siguió con otros procesos de selección, en total con 5 empresas y en cada una ha asistido a más de 4 entrevistas. ¿Y ahora cómo te sientes para esta nueva entrevista de trabajo? Voy con todo lo optimismo posible para que sea mío el trabajo. ¿Llegó el día de la entrevista? Llegó, por fin. Oye, ¿estás contento? Sí, estoy bien contento. Las personas que me conocen terminan viéndome a mí igual, no la discapacidad. Y hay mucha gente que me lo dice siempre. ¿Y esperas que también aquí en esta entrevista lo vean tal cual? Exactamente. Oye, mucha suerte, Max, que te vaya súper bien. Y te vamos a estar esperando para que nos cuentes cómo te fue. Gracias, Francisca. Va a costar, pero no es imposible, pero hay que caminar hacia ello. Porque efectivamente, en una entrevista de trabajo, la entrada es tu presentación personal, cómo hablas, cómo vistes. Por eso la labor que realizan asegurando el entendimiento entre empresa y trabajador. En el caso de Max, esta gestión tiene efectos positivos en su primera entrevista. Yo creo que me fue bien, Yo había dicho que porque hay desnivel, entonces me dijeron que lo iban a arreglar eso. Y lo otro era que me dijeron si necesitaba capacitación dentro del sistema operativo que ellos usan. Obviamente que sí, pues. Que eso lo van a necesitar con cualquier trabajador que llegue a ocupar el puesto. Exactamente, entonces no era tema de preocupación para mí. También van a haber fracasos, también van a haber despidos. Entonces es un poco perderle el miedo a generar una inclusión en la empresa en igualdad de condiciones. Me dijeron que me iban a llamar durante la semana. Esperemos que sea así. Y así fue. Daniel hoy puede decir que tiene un trabajo, tal como quería y como también lo espera Max. Ellos contaron con la institución mediadora que aseguró un correcto proceso de inclusión. Lamentablemente, la ley no propone este tipo de acompañamiento para las empresas y tampoco indica cuál es la mejor forma de incluir. Por eso la invitación es a ir más allá de la ley, a hacer las cosas bien, no por cumplir con el 1%, sino para asegurar que a partir del próximo 1 de abril se abran puertas reales a quienes hasta ahora se les había negado su derecho a trabajar.